Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de este curso de CSS básico desde cero. En este vídeo quiero enseñaros a cómo utilizar fuentes a través de la regla FontFace, cómo optimizar fuentes y sitios para que podáis descargarlas. Pero antes déjame decirte que si es el primer vídeo que ves de mi canal, este es un canal dedicado por entero a desarrollo web donde siempre intentamos utilizar las mejores prácticas y estamos respaldados por documentación oficial. Si tienes alguna duda o algo que quieras comentarme, estoy todos los días en Twitch de lunes a viernes. Puedes ir allí y preguntarme lo que quieras. Y ahora sí, vamos con el vídeo sobre cómo utilizar las fuentes. Lo primero que tenéis que saber es que existen diferentes formatos para fuentes. TrueTypeFont o TTF es el formato que más vais a encontrar porque es el más extendido y además fue el primer formato estándar. Por lo tanto, es el que más tiempo lleva en la web y el que es más probable que encontréis en la mayoría de ocasiones. Después se creó el OpenTrueTypeFont o OTF, que es prácticamente igual, y esto se creó simplemente para facilitar o implementar la creación de las curvas, para poder hacer fuentes más redondeadas. Este es un formato que afecta más que nada a los desarrolladores de fuentes, más que a nosotros. Pero si en algún momento os encontráis una fuente OTF, que sepáis que funciona exactamente igual que el TTF, solo que el hecho de crear las curvas es más sencillo en estas fuentes. Eso es porque se introdujo el término, la opción de implementar curvas Bézier en las fuentes. Después tenemos el Web Open Font Format o WOF, que es más conocido como WOF, que es el formato más ligero que existe y que mejora el rendimiento. Esto es principalmente porque en lugar de trabajar con las fuentes como tal, trabaja a través de metadatos. Tiene un soporte total. En la primera versión de WOF tiene un soporte que podéis utilizar donde os dé la gana porque se soporta completamente. Y también tenemos el formato WOF 2, que es un poquito más nuevo y tiene un soporte total salvo en Internet Explorer. Entonces, si queréis utilizar este tipo de fuentes, que sepáis que WOF 2 en Internet Explorer no os va a funcionar, pero el formato WOF os va a funcionar en todas. Después tenemos estos dos formatos que no os recomiendo utilizar nunca, salvo en casos muy concretos, pero el primero sería el de SVG o SVG, que nos va a permitir hacer ciertos efectos y animaciones sobre texto que sobre una fuente normal no vamos a poder hacer. Pero aquí os pongo que no es recomendable usarlo para el texto genérico de la web, es decir, el del contenido o el de los títulos, porque os va a generar muchos problemas. Como es SVG, se trata más como imagen que como fuente, y eso va a haber muchísimos problemas que no vais a poder resolver si utilizáis este tipo de fuente. Si utilizáis esto en algún punto específico de la web para hacer una animación sobre el logo o ese tipo de cosas, genial. Pero para lo demás, no os recomiendo que lo utilicéis nunca. Y por último tenemos el Embedded OpenType EOT, que fue el primer formato digital que se propuso para sitios web. Está comprimido, pero al final se quedó como una propuesta y no llegó a ser un estándar. Esto simplemente os lo cuento por si en algún momento tenéis que dar soporte a alguna web que tenga un tiempo y veis este formato de fuente. La ventaja que tenía este formato de fuente es que solo lo soporta Internet Explorer. Entonces, dependiendo en qué rama estéis trabajando y con qué tipo de webs estéis trabajando, es probable que os encontréis esta fuente. Que sepáis eso, que no es un estándar y que solo funciona en Internet Explorer. Y ahora que ya conocéis los distintos formatos de fuente que existen, vamos a ver cómo funciona la regla FontFace. Esta regla es la forma que tenemos de utilizar fuentes que no tenemos en un servidor remoto, sino que las descargamos. Esto realmente es lo que está pasando por detrás cuando utilizamos una fuente de Google Fonts. Por detrás lo que estamos trayendo es un montón de reglas FontFace. La sintaxis es bastante sencilla realmente, es con @fontface y tenemos que asignar dos valores obligatorios. El primero sería fontFamily y le damos el nombre que nosotros queramos. Es mucho mejor dar un nombre intuitivo, pero si lo queréis llamar Pepe, por ejemplo, pues os va a funcionar exactamente igual. Y después le tenemos que dar el valor al src.
es decir, de dónde va a sacar esa fuente. Aquí tenemos dos tipos de valores posibles principales. Local, que sirve para buscar la fuente en el ordenador del usuario, o URL, que es en el caso de que no encuentre esa fuente, que la descargue de la ruta donde nosotros la tenemos. Aquí os he puesto que existe otro valor que es menos usado, que es format. Este valor lo podemos pasar de forma opcional si queremos ser más específicos con la fuente que vamos a buscar. Por ejemplo, si buscamos una fuente que sea Arial Black y solo puede ser Arial Black, podríamos poner aquí dentro de format Arial Black. Entonces, en ese caso, si encontrara esa fuente, la descargaría, y si no, si encontrara otro tipo de Arial que no fuera Arial Black, no la descargaría. Esto ya os digo que no es algo que se utilice muy a menudo, pero que sepáis que existe la opción de decirle que busque un tipo de fuente y un estilo muy concreto y que si es otro no descargue nada. A esta regla se le pueden añadir más valores como font style, font weight o font display, que es una propiedad experimental aún, pero todos esos valores son opcionales y en situaciones normales no se suelen utilizar. Ahora que ya tenemos clara la teoría con la que vamos a trabajar, vamos a poner en práctica todo lo que hemos visto. Vamos a venir aquí a una página que os voy a dejar en la descripción. Bueno, en realidad son dos. Tenemos Milum Fonts y Dafont. Estas dos páginas son las que he utilizado yo habitualmente para descargar fuentes y la mayoría de ellas podéis utilizarlas de forma gratuita. Aquí hay que tener cuidado para que no os metáis en ningún lío, que si tiene el icono amarillo o rojo, es posible que tengáis que comprarla si la vais a utilizar con fines comerciales. Si buscamos, por ejemplo, una fuente escrita a mano, algo de este estilo, si os dais cuenta, la mayoría son verdes. Entonces, estas podríais utilizarlas completamente gratis en cualquier contexto, aunque fuera comercial. En el caso de Dafont también os lo pone. Aquí tenéis puesto gratis para uso personal, gratis para uso personal, y en algunas os va a poner que es gratis al 100%, que podéis utilizarla incluso para uso comercial. Eso al final es algo que, dependiendo de la fuente que busquéis y dónde la vayáis a utilizar, pues tendréis que tener más o menos cuidado. Vamos a coger una fuente cualquiera para descargar, como esta, por ejemplo. Vamos a darle aquí a Download y, como veis, pues automáticamente se descarga. Y si lo abrimos, curiosamente, como os he dicho en la teoría, es una fuente TTF. Vamos a minimizar esto y el Visual Studio Code, y esto me lo voy a llevar al escritorio. Vamos a colocar las fuentes donde deberían estar. Vamos a venir a Fuentes, Assets, y aquí creamos una carpeta que sea Fonts, y aquí dentro es donde vamos a meter nuestra fuente. Ahora ya tenemos esa fuente en la misma carpeta, y para utilizarla vamos a utilizar la regla FontFace. La podéis poner en el punto que queráis, no hay normas sobre eso. Normalmente se coloca arriba porque va a afectar a todo el contenido, pero si la pusierais en otro punto es muy probable que no tengáis problemas. Yo de todas formas os recomiendo que lo pongáis al principio de todo para que esté disponible independientemente de cómo se compute esto en el navegador. Aquí en Font Family podéis poner el nombre que queráis. Yo aquí, por ejemplo, voy a poner mano alzada, así. Algo que evidentemente no existe. Y en el src, si utilizamos URL, aquí tendríamos que poner la ruta de donde está nuestra imagen. Nuestra fuente. Aquí vamos a poner .. para salir de la carpeta CSS, .. y aquí Assets, Fonts y la fuente que acabamos de descargar. Guardamos. Aquí en principio no ha cambiado nada, pero si aquí utilizamos como Font Family mano alzada, entre comillas, porque son dos palabras, mano alzada, pues como veis aquí tenemos la fuente que hemos descargado. Si quisierais probar si el usuario tiene esta fuente, pues podríais usar local
y aquí pondríais el nombre de la fuente, que en este caso es Great Vibes. Separáis por una coma y ya está. En el caso de que el usuario la tenga, pues la usará y no usará la nuestra. Y si el usuario no la tiene, pues descargará esta fuente del servidor, que es donde la vamos a tener alojada nosotros. Como detalle extra del vídeo, os quiero decir que tenéis una página donde podéis convertir las fuentes de TTF a WOV, bueno, de TTF o de cualquier otro formato, ¿vale? Aquí tenéis un montón de formatos, pues tengáis el que tengáis, podréis convertirlo a WOV para que ocupe menos la fuente y se descargue más rápido. Y también os quiero contar que existe una extensión para Chrome que se llama WhatFont, que os dejaré también el enlace en la descripción, que sirve principalmente para detectar las fuentes que utiliza un sitio web. Si os vais poniendo encima, como veis, esta es Open Sans, y no sé si habrá otra que no sea Open Sans. En esta página en concreto no, pues vamos a ir aquí y a ver aquí que nos cuenta. WhatFont. No sé por qué en la máquina virtual le tengo que dar 2 veces para que funcione. Esta, por ejemplo, nos dice que es Arial 400 y os da toda la información sobre la fuente. Si seguís bajando, bueno, en estas en concreto no te lo dice. Esta aquí es Tahoma y es Tahoma 400. Entonces, con esta herramienta vais a poder saber qué fuente utiliza el sitio, por si os gusta y queréis descargarla, pues no tenéis que volveros locos buscando cuál es la fuente que utiliza el sitio web. También existe una extensión parecida para Firefox, que os la dejaré en la descripción también. Y con toda esta información dejo el vídeo por aquí. Antes de irme, quiero decirte que si este contenido crees que es de calidad y que realmente está aportando valor a la comunidad, por favor lo compartas en tus redes sociales, te dejo las mías por aquí, y me puedes etiquetar y utilizar el hashtag YoAprendoConDorian. Ese es el hashtag que está utilizando toda la comunidad para compartir el contenido que tiene que ver conmigo. Además, si no quieres perderte ningún contenido que suba al canal, te recomiendo que te suscribas y le des a la campanita. Déjame un like y un comentario para que YouTube entienda que este contenido se puede promocionar, y en el siguiente vídeo hablaremos sobre cómo utilizar el espaciado tanto en textos como en fuentes. Muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente. Un saludo y hasta luego.